Buenas noches. El tema del indulto o el arresto domiciliario de Alberto Fujimori sigue siendo tema de discusión. Ya está efectivamente llegando al punto en que se convertiría en una nueva decepción para algunos fujimoristas, porque no se sabe bien cómo encauzar este pedido, este clamor de algunos, digamos. Marisol Pérez Tello puso, digamos, paños fríos en el tema, diciendo que no existe posibilidad de aplicarle al presidente Fujimori el indulto común. Entonces Aguinaga respondió que habría que aplicarle el indulto extraordinario, no sé cuál es exactamente, porque dice que según Marisol Pérez Tello, la ley lo prohíbe al haber sido sentenciado por delitos de lesa humanidad, haber sido sentenciado por delitos de lesa humanidad. Ahora, esto no sería tan cierto, porque me recuerda José Luis Ardón, que es miembro del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional se pronunció el año 2016 sobre este asunto ante un habeas corpus planteado por la defensa, por Alberto Fujimori, digamos, a través de su abogado, diciendo que precisamente él, en el cuadernillo de extradición, en fin, en la resolución de extradición del tribunal chileno, no había sido extraditado por delito de lesa humanidad, sino por un conjunto de otros delitos, y que por lo tanto, al ser condenado por esos delitos, se había infringido el principio acusatorio y por eso debería volverse a fojacer y volver a ser enjuiciado. Ese era el habeas corpus de Alberto Fujimori, y la sala resolvió con 6 votos contra 1, contra el de Sardón precisamente, que no fue condenado por lesa humanidad. Esa fue la resolución de la sala. Efectivamente, dice, él estableció que fue condenado por delito de homicidio calificado y otros, pero no por lesa humanidad. Y por lo tanto, que hubo sí una calificación de lesa humanidad, pero de carácter declarativo, dice la sentencia del Tribunal Constitucional, y que esa calificación prácticamente no tiene consecuencias jurídicas. Leo literalmente lo que dice la sentencia: la referencia a los delitos de lesa humanidad tienen carácter declarativo, no sustentan el establecimiento de la responsabilidad penal o la aplicación de una sanción distinta a las reconocidas en la normatividad interna. Y en el punto 49 dice la sentencia: de lo expuesto se corrobora que la pena que se impuso al recurrente fue por la comisión del delito de homicidio calificado, es decir, no por el delito de lesa humanidad, y no en base a lo dispuesto en el artículo 77 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual sanciona el asesinato con una reclusión no mayor de 30 años o la reclusión a perpetuidad cuando lo justifique la extrema gravedad del crimen. Es decir, ese es el estatuto precisamente sobre la lesa humanidad. Entonces no se lo está juzgando, no se lo juzgó según el Tribunal Constitucional en virtud de ese estatuto, en virtud del tema o en función de haber cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, esta afirmación de que fue sentenciado por delitos de lesa humanidad no sería cierta, pero es la afirmación sobre la base de la cual se dice el abogado de Alberto Fujimori en este habeas corpus se le ha denegado en reiterada, o por lo menos una vez, el indulto, porque habría cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, al verse pronunciado el TC en el sentido de que no es por eso que lo condenaron, quedaría, me pregunto yo, abierta la posibilidad entonces de sí ser indultado Alberto Fujimori. Bueno, sería bueno tener una discusión de constitucionalistas sobre este tema, quizás la armemos en los próximos días. Otro tema que quisiera comentar rápidamente es este asunto del ministro de Defensa, que ha denunciado que hay reglajes, que ya los hubo con la ocasión del ministro anterior y salió por eso, y que la señora, la secretaria general del Ministerio de Defensa, ha sido también reglada, dijo hace más de un mes, y ahí fue que se descubrió que usó la movilidad del ministerio para ir a la peluquería, que como dice hoy día Aldo Meretti, eso es un pecado venial, pero en fin, de todos modos, efectivamente ha transgredido una norma y habría que ver qué sanción se le aplicaría. Pero dice Nieto, me van a entregar fotos de un reglaje que me informan me han hecho a mí, es decir, él está denunciando ayer en Agenda Política que a él lo han reglado y que va a entregar fotos de esto. Y él dice que desde que decidió no renovar un contrato con una empresa que le ofrecía determinados servicios, han comenzado a aparecer unos tuits extraños de algunos muy destacados amigos de Vladimiro Montesinos,
preocupándose por la actividad del ministro de Defensa, que es Nieto Montesinos, dicho sea de paso, es pariente de Montesinos, o sea que debe tener algún conocimiento quizá del tema, ¿no? Quiénes son los que están vinculados a Vladimiro Montesinos, pero lo que es inaudito es que efectivamente, si es cierto esto, que Vladimiro Montesinos, luego de tantos años y estando en la base naval, siga manejando hilos y siga organizando, digamos, operaciones de reglaje y de desestabilización dentro del Ejecutivo y en particular dentro del Ministerio de Defensa. Y es hora de identificar, pues, de descubrir quiénes son estas personas que realizan estos reglajes. De hecho, ya Carlos Bassombrío, el ministro del Interior, salió a decir que no es el Ministerio del Interior, como si fuera posible que fuera el Ministerio del Interior el que está haciendo estos reglajes. Habría el ministro del Interior reglando al ministro de Defensa, pues eso sería inaudito, ¿no? Entonces, bueno, se necesita realmente, hay tantos problemas que investigar en nuestro país, que parece absurdo que haya que concentrar alguna energía en eso, pero habría que hacerlo de todos modos. Bueno, otro tema, rápidamente antes de pasar a nuestra conversación de hoy día con Martín Tanaka y Carlos Meléndez, por el asunto de la ley de reforma electoral planteada, el proyecto de ley planteado por el Ejecutivo, que ha tenido cierta reacción de parte de Patricia Donaire, que maneja el tema en el Congreso. Buenas noches, ¿cómo están? Martín, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias. Bueno, vamos a hablar de esto, luego vamos a estar, hoy día es el Día del Trabajo, mi saludo por supuesto a todos los trabajadores, formales e informales. En realidad los informales, como sabemos, son la gran mayoría, pero mi saludo por supuesto, y mi autosaludo, porque yo también soy un trabajador. Y bueno, vamos a hablar con Pablo Secada, después en el programa de este tema. Habíamos invitado a Jerónimo López de la CGTP, aceptó, pero al final no ha querido venir, no sabemos, o no ha podido venir. Es una lástima porque queríamos hablar precisamente de los temas de fondo en este asunto. Bueno, lo que quería decir es que Nicolás Maduro ha convocado a una asamblea constituyente en Venezuela, pero del pueblo, no elegida en votación universal, secreta, sino por las organizaciones sociales, las municipalidades, las misiones. Escuchemos lo que dijo. Y hoy, 1 de mayo, anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente con el pueblo, con la clase obrera. Bueno, vamos a comenzar rápidamente el tema que nos ocupa, en realidad el que los hemos invitado por el asunto de la reforma electoral, el proyecto de ley, pero rápidamente un comentario sobre esto. Él ha especificado un poco más allá que serían 500 asambleístas, la mitad sería elegida por la clase obrera, efectivamente los sindicatos, las misiones, el pueblo organizado, las comunas, en fin, y la otra mitad, creo que no, la otra mitad es por las comunas, las municipalidades. Eso no ha sido muy claro. Entonces, para hacer una nueva asamblea constituyente, que digamos, no se ha agarrado en frío, es cierto, pero no sé qué opinión nos pueden dar sobre esto. Yo podría decirte dos cosas rápidamente. Me sorprende que llame una asamblea constituyente, porque la constitución del 99, digamos, 2000 es un símbolo, un hito, ¿no es cierto?, del bolivarianismo chavista, ¿no? Entonces me llama la atención que se llame para tener una nueva constitución, ¿no? No sé. Una maniobra política quizá para distraer, para... Bueno, de un lado no sé cómo estará la interna, digámoslo así, dentro del chavismo, ¿no es cierto? De repente tiene que ver algo con eso, y de otro lado creo que es ya bastante evidente que desde la época de Chávez era un régimen que tenía una careta de formalidad democrática, que convocaba elecciones medianamente competitivas, ¿no es cierto? Pero una vez que es claro que el gobierno ya no tiene la mayoría electoral, esa careta se ha caído. No quieren hacer el referéndum, no quieren ir a las elecciones regionales, y entonces ahí sí, esto es como una maniobra, bueno, el Congreso está totalmente maniatado, entonces esto aparece como una especie de alternativa, ¿no?
pero claramente digamos, también desnuda pues que es una asamblea hecha a la medida de la construcción de mayoría del gobierno, ¿no? Porque en una elección democrática libre está bastante claro que el gobierno de Maduro no lograría tener una representación importante. No habría pues votación universal, ¿no? Secreta, ni nada parecido. Da la sensación de que es una especie de maniobra para pasar a la ofensiva, no sé, una cosa así. Lo que pasa es que cada día que pasa para el chavismo es una victoria más, ¿no? O sea, hay que ver la lógica la racionalidad que está detrás de esto. Ya no importan solamente ni las formas democráticas ni el sentido democrático, lo que importa es quedarse y permanecer utilizando reglas, utilizando sacándose cartas bajo la manga, ¿no? Lo que estamos viendo es una ansiedad por la permanencia bajo cualquier circunstancia. No. Y esta es otra de las sorpresas que nos va a traer el chavismo, de las que vendrán, ¿no? Pero que, como dice Martín, ya tienen su constitución, es la constitución bolivariana, pues todo el tiempo, digamos, la han exhibido y eso ha sido siempre un símbolo, ¿no? Una cosa, pero bueno, ¿qué pasará? ¿Cuánto tiempo durará este régimen, no? Yo creo que es la hiperinflación la que se lo va a traer abajo, ¿no? Finalmente, porque no hay otra manera, ¿no? Bueno, no hay resquebrajamientos internos entre los militares, ¿no? Bueno, y en teoría hay elecciones a finales del próximo año, ¿no? Entonces, eso es lo que están tratando de llegar hasta allá. Claro. Bueno, acá, digamos, el Poder Ejecutivo sorprendió al país, al Congreso también, con este proyecto de ley de reforma electoral que contiene algunos puntos adicionales a los que se venía manejando en el Congreso. Ya salió Patricia Donaire a decir que en realidad pues como a estas alturas ya no es poco serio presentar esto a estas alturas, que ya prácticamente han terminado por lo menos la primera etapa del trabajo que ellos estaban haciendo, y que no es una falta, incluso yo voy a decir que es una falta de respeto. En fin, a mí me parece que ella está un poco demasiado reactiva, pero no le falta cierta razón por otro lado. Pero, en fin, la idea es, ¿qué opinan ustedes acerca de este proyecto? No sé si podemos empezar con una introducción general, Martín. A ver, en cuanto a la forma, yo creo que, bueno, como dices, en parte Patricia Donaire tiene razón, pero la realidad es que el Poder Ejecutivo está muy desvinculado de la bancada del Congreso. Eso sí. Es un hecho, todos lo sabemos. Entonces, claro, la representación del partido de gobierno en la comisión no era el camino, digamos, en términos reales, para expresar la voluntad del Ejecutivo, ¿no? No debió haber sido así, pero refleja pues la realidad de cómo funciona este gobierno, ¿no es cierto? Entonces el Poder Ejecutivo se juntó, los ministros coordinaron y sacaron esta propuesta, ¿no? Pero creo que debemos tratar de ser positivos y efectivamente avanzar en lograr una reforma política importante, ¿no? Y yo creo que a la iniciativa del Ejecutivo se suma también la presentación que hizo el Jurado Nacional de Elecciones y un paquete de propuestas de ley que recibió la presidenta del Congreso, ¿no? Entonces yo creo que ahora tiene que venir un trabajo digamos, que no sé si le corresponde al grupo de trabajo de Patricia Donaire o ya directamente en la Comisión de Constitución trabajar con estos insumos, digamos así, el grupo de trabajo, la propuesta del jurado, la propuesta del Ejecutivo y otras que hay por ahí, que además creo yo que tienen muchas coincidencias. Entonces creo que es muy importante partir de esas coincidencias y armar un paquete mínimamente coherente, realista, pero al mismo tiempo con aspiraciones de hacer algo relevante y no hacer cambios solamente cosméticos, ¿no? Ahora, pero no deja de ser una paradoja que si estás haciendo una reforma política para fortalecer partidos, termines socavando la poca relación que tiene la bancada con su partido político, ¿no? Porque además, Gilbe Violeta, que es el representante del partido de gobierno en la comisión, es el presidente del partido, tengo entendido, o el secretario general, o por el estilo, ¿no? Entonces, no deja de ser paradójico todo esto. Efectivamente, yo creo que las formas, evidentemente, crean además un escenario nuevamente de disputa entre el legislativo y el ejecutivo. O sea, estas tensiones que están habiendo entre los poderes de Estado, nuevamente una raya más al tigre de estas tensiones que hay en el equilibrio de poderes. Ahora, en términos sustantivos, a mí no me parece tampoco que sea un gran aporte, en el sentido de que no existe nada novedoso, digamos, todos estos artículos, todas estas iniciativas que ha presentado PCM,
digamos, han estado en el debate, están ahí siempre, lo han dicho algunos especialistas, lo han dicho, digamos, no hay ninguna novedad saltante, más allá del nombre que le ponen de reconstrucción de la política, de que han tratado de venderlo de esa manera. Todos los aportes que en teoría están, digamos, ya se venían discutiendo, ya estaban en el ambiente, estaban en el debate, ¿no? Un tema en el que hay una diferencia, hay algunos temas en los que hay diferencias, por ejemplo, en el asunto del cumplimiento de las normas de financiamiento. El proyecto del Ejecutivo parece ser más radical, en el sentido de que establece como sanción la pérdida de la inscripción partidaria, digamos, en el Jurado Nacional de Elecciones, si se incumplen las normas vinculadas al financiamiento. Incluso normas como, por ejemplo, no haber presentado los informes financieros en los plazos legalmente previstos, eso es causal de pérdida de la inscripción, que me parece un poco excesivo, pero digamos, hay una posición bien clara en eso. Esa parte sí es correcta, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, es decir, de nada vale que se declare, digámoslo así, que es importante la transparencia en las finanzas partidarias y al mismo tiempo que no haya sanciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un trabajo más fino de reglamentación, digámoslo así, de establecer una gradualidad en las sanciones, de manera tal pues que no ocurra como sucedía con este tema de las dádivas, ¿no? Que tú pues por regalar una caja de cerveza podías salir de la contienda electoral, absurdo, ¿no? Era claramente excesivo. Bueno, acá también hay que evitar que sea algo excesivo. Pero me parece que, digamos, la intención está bien, ¿no es cierto? Que la idea de que las finanzas partidarias tengan que ser transparentes vaya en serio, ¿no? Y comentando brevemente lo que decía Carlos hace un momento, efectivamente la propuesta del Ejecutivo no es muy nueva, pero digamos, yo veo eso como algo positivo, ¿no? Ya hay un consenso básico, ¿no? Las propuestas coinciden sobre algunas áreas temáticas y sobre eso es que hay que trabajar y hacer viable este asunto. Y el asunto de las finanzas partidarias creo que también es motivo de preocupación para todos, ¿no? Entonces es cuestión de ajustarlo bien. Claro, lo que sucede es que por un lado sancionas de manera bastante severa la inscripción de los partidos políticos, si es que no cumplen con la transparencia en sus finanzas, pero por otro lado te generas una valla mínima para juntar firmas del 1% para poder inscribirte como organización política. Entonces, mi debate siempre es con el tema de cuál es finalmente la conceptualización de partido político que está detrás de eso. O sea, voy a sancionar la poca transparencia, pero oye, si puedo con un millón de firmas junto y puedo formar una nueva organización política, no queda claro cuál es la imagen. Mucho menos de 1 millón. Perdón, 1%. Exactamente. Entonces, es finalmente cuál es la concepción de partido político que está en la cabeza, que está detrás, cuál es la premisa de la cual están partiendo. Ese sí es mi reclamo. Mi reclamo no es que, oye, hay que hacer una regulación que más o menos todos están de acuerdo, sino realmente necesitamos una reforma, creo que sustantiva, y hay que dar un paso atrás para ver justamente cuáles son las premisas por las cuales se van a debatir todas las reformas, y eso el Ejecutivo no lo está haciendo, ¿no? Quizá habría que comenzar por definir bien los objetivos y qué cosa queremos con esta reforma. Por ejemplo, si queremos reducir el número de partidos y tener un número de partidos más pequeño y más estable, ¿tiene sentido bajar la valla a 1%? Lo que claro, es facilitar la entrada para que pueda haber renovación y competencia, pero entonces los partidos que están establecidos de alguna manera deberían ser, digamos, no sé, partidos convocantes, abiertos. ¿Cómo asegurar para que sean partidos abiertos? Entonces ellos te proponen esto, mejor dicho, transparencia propone, pero ellos no lo proponen con tanta claridad, que los partidos realicen elecciones, todas las elecciones sean abiertas, primarias y abiertas, ¿no? Porque claro, el problema ahora es que los partidos suelen ser argollas, ¿no es cierto? Muy cerradas. Entonces, si yo quiero hacer política, ¿dónde me inscribo? Yo tengo ambición política, legítima. ¿En qué partido? Es bien difícil, no es fácil encontrar un partido que le abre a uno las puertas, bien, participa, entra, compite y gánanos en la competencia interna y tú serás el candidato. Eso no está ocurriendo. Entonces, claro, por eso me imagino que están planteando bajar a 1% para que todo el mundo que quisiera pudiera participar. Pero entonces vamos a tener miles de partidos. ¿Cuál es el, no sé? Sí, yo creo que, a ver, yo coincido en general, me parece que se discute sobre medidas y no se discute sobre la filosofía, digamos, la intención general, ¿no? Pero con todo creo que hay cierto sentido común medio impreciso de que hay que poner un poco de orden, ¿no?
y que hay una demasiada proliferación de actores irresponsables con poca representatividad. Entonces, por ejemplo, de un lado se dice, ok, tenemos la barrera electoral, debemos ser más duros con, por ejemplo, con la formación de alianzas, ¿no es cierto? Tenemos que poner requisitos más importantes, mayor votación para los partidos que van en alianza, porque ese es un mecanismo por el cual partidos sin representatividad sobreviven. Entonces eso está bien. Está bien. O también obligar a los partidos a participar en elecciones, eso también está bien, ¿no es cierto? Para que efectivamente ir depurando a los que no son representativos. Pero claro, yo creo que acá existe también, digamos, la presión de los que están fuera del juego político, ¿no? Entonces, está bien que los pocos representativos se vayan, pero hay algunos nuevos que tenemos aspiraciones que queremos entrar, ¿no? Y efectivamente está la idea de que la barrera actual de las firmas es excesivamente alta y entonces hay que bajarla, ¿no? Entonces es una especie de sentimiento culposo frente a esta depuración, ¿no es cierto? Entonces facilitemos la renovación. Pero como ya ha sido dicho por muchos, Fernando Tuesta ha escrito sobre esto, el requisito de las firmas no es lo que realmente va a deslindar un partido que tiene más representación de otro, ¿no? Y por eso creemos que, por ejemplo, el tema de las primarias o de las elecciones internas podría ser un paso más realista, digámoslo así, ¿no? De manera tal que todos participen y que no cumpla con unos estándares mínimos, podría quedar fuera de la contienda, ¿no? Y en general en Argentina, en Uruguay, donde está el sistema de primarias abiertas simultáneas, ¿no? Esa es un poco la idea. Y los electores también tienen una señal, qué partido ha tenido más participación en la interna, es una señal de que es un partido más serio, más organizado, frente a los otros más pequeñitos, ¿no? Ya, pero ahí viene otro problema, que es el tema de la participación. Es decir, un ciudadano limeño, un ciudadano cusqueño va a salir el fin de semana a votar por unas primarias de los partidos políticos. O sea, cuando son primarias abiertas y voluntarias como en otros países, la participación electoral es bajísima, 30, 40% en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, si tampoco generamos incentivos para la participación de los ciudadanos, por más que hagamos primarias abiertas, pueden seguir siendo simplemente saludos a la bandera. Por eso siempre mi reclamo de integralidad de ver esto, ¿no? No solamente podemos ver los partidos, cómo funcionan, cuál es la lógica y los objetivos de los partidos políticos, sino también cuáles son los incentivos que tengo que dar al ciudadano para participar, para acercarse a los partidos políticos. Y yo creo que cambiando algunas regulaciones, moviendo por aquí y por allá algunos reglamentos, no, en el fondo no estamos, en 10 años más vamos a volver a discutir el tema de reforma política. Pero ¿qué tipo de incentivos podría haber para participar en una elección primaria de un partido del que yo no pertenezco? Por eso. ¿Cuál es el incentivo? Entonces, ¿cómo vas a hacer primarias? Entonces es como que... Bueno, ahí hay una diferencia entre el planteamiento del Ejecutivo, entre el planteamiento de transparencia, el del Ejecutivo y el del Congreso. Transparencia plantea elecciones primarias abiertas, organizadas por el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Es decir, el proyecto plantea elecciones primarias abiertas o cerradas, no necesariamente abiertas, pero sí obligatoriamente organizadas por los organismos electorales. Y el proyecto del Congreso optativo. Todo es optativo. Es decir, cualquiera, elecciones abiertas, cerradas o por, no sé si por delegados también. Sí. Y es optativo, no sé si para las elecciones, para los candidatos, yo no recuerdo bien. Pero en todo caso, la posibilidad de recurrir a los organismos electorales para que organicen las elecciones es voluntaria, aunque si participan ya lo que deciden es definitivo, ya no hay, ¿no? Hay eso. Entonces, no sé, ¿qué es mejor, digamos? Porque, claro, uno puede decir, los partidos son pequeñas cúpulas que hacen y deshacen internamente lo que quieren y entonces, claro, nadie quiere meterse. Pero si los partidos si las elecciones internas están organizadas por la OMPE, por la RENIEC y por en fin, el padrón es organizado por la RENIEC y todo, en fin, entonces hay garantías.
sí es un incentivo para que alguien quiera hacer política dentro de un partido, porque tendrá la garantía de que, ¿no? Esa idea me parece correcta, no sé qué tiene. Mira, a ver, yo creo que, digamos, yo estoy de acuerdo con Carlos en que las condiciones no son ideales, ¿no? Pero yo también me pongo en la circunstancia concreta, específica, y creo que hay que avanzar lo que se pueda, ¿no? Porque, digamos, podríamos correr el riesgo de, por esperar una cosa muy integral, perdemos la oportunidad de hacer cambios aquí y ahora, ¿no? Y acá yo creo que hay una posibilidad de avanzar. La propia Patricia Donaire dice que ella cree que la participación de los organismos electorales sería importante, relevante, sí, a pesar de que ella deja la puerta de que sea optativo y dice, no, seguramente la mayoría de partidos lo va a querer hacer con la OMP, el jurado, la RENIEC, porque eso le va a dar más prestigio, ¿no? Pero entonces, planteémoslo así, ¿no? Yo diría que eso es como un mínimo, porque efectivamente el control del padrón es la clave de la manipulación de los resultados de las internas, ¿no? Entonces, si es que el padrón es transparente y si la elección es cerrada, solamente los que están en esta lista pueden elegir y ser elegidos, efectivamente el margen de la arbitrariedad se reduce mucho, la cosa se sincera mucho más, ¿no? Entonces yo creo que sería un paso mínimo que las organizaciones políticas deberían dar. Pero, por ejemplo, no necesariamente hay que pensar un poco también de una manera creativa, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se impulsa un proceso de reinscripción de los partidos políticos? Reinscripción. ¿Por qué no le pedimos a todos los partidos políticos que actualicen de manera supervisada por la OMP, por la RENIEC, el patrón de todos los partidos políticos? Es una medida excepcional, no necesita ejercer ningún tipo de reforma sustantiva para hacer eso, algo muy inmediato, y lo que estás tratando de hacer es justamente crear una línea de base para saber cuál es la realidad que tienen los partidos políticos. Y así te puede generar justamente el incentivo de acercarse o no. Un llamado a la ciudadanía, quienes quieren realmente participar en un partido político, en los próximos 6 meses va a haber un reempadronamiento de los partidos políticos de una manera general. Un jubileo. Imagínate. Entonces, ese es el tipo de, digo, no es que vamos a tener que esperar y sentarnos todos y ponernos de acuerdo en hacer grandes reformas, pero sí podemos hacer medidas audaces, medidas atrevidas que van más allá de poner esta ley o no. Y un proceso de reinscripción total de partidos nacionales y movimientos regionales durante un año, por ejemplo, podría ayudar justamente a generar estos incentivos y acercar a la gente con las organizaciones. Me están pidiendo una pausa. Seguimos conversando entonces con Martín Tanaka y Carlos Meléndez. Antes de pasar al tema de los distritos electorales, que me parece muy importante, hay otra diferencia entre el planteamiento del Ejecutivo y el que está trabajando el Congreso. Y es que, claro, el del Ejecutivo es muy fuerte y radical en el tema de las finanzas de los partidos, el financiamiento de los partidos para que no se infiltre la delincuencia, la corrupción y todo lo demás. Sin embargo, mantienen a los movimientos locales y provinciales, cosa que el proyecto del Congreso inteligentemente los ha eliminado, porque esos movimientos pues son el camino, el vehículo de aventureros que llegan vinculados pues a mafias y todo, a los gobiernos locales y regionales, y los convierten pues en botines presupuestales, ¿no? La gran corrupción. El proyecto del Congreso mantiene los movimientos regionales, pero anula los más pequeños, ¿no? En cambio el proyecto del Ejecutivo mantiene todos. Y por otro lado, al mantener todos, se sigue contribuyendo a la fragmentación de la política, a la imposibilidad de que sean partidos nacionales los que tengan el control de los gobiernos locales, ¿no? Y es fundamental también para que no haya corrupción, para que el alcalde sepa que pertenece pues a un colectivo más grande al que de alguna manera tiene que rendir cuenta, ¿no? Entonces, quizás habría que hasta eliminar, yo no los movimientos regionales no lo sé, pero alguien planteó alguna vez que había que hacerlo, que tuvieran que presentar, digamos, candidatos no solo en una región o un departamento, sino en más departamentos, y ponerles más requisitos. ¿Qué opinan acerca de esto? Yo creo que es muy importante que la reforma priorice la elección regional y municipal del 18, ¿no? Yo creo que hay un tema de urgencia ahorita, ¿no es cierto? Tenemos la evidencia de los altos niveles de corrupción en las regiones y en los municipios, lamentablemente, en los últimos años, y el riesgo de que vayamos nuevamente a la elección regional y municipal con un marco que es demasiado permisivo, ¿no? Entonces yo creo que debería priorizarse
los aspectos de la reforma de aplicación inmediata para esta elección y de repente dejar otras cosas de la elección del 21 para verlas con un poquito más de detenimiento, ¿no? Entonces ahí efectivamente temas de transparencia, financiamiento, acceso a la información son totalmente claves. Las organizaciones locales efectivamente han ido disminuyendo su presencia, su importancia, y los movimientos regionales son los que han ido ocupando esos espacios, ¿no? Desplazando también, por supuesto, a los partidos nacionales, ¿no? Pero creo que también habría que pensar en otras medidas que fortalezcan la rendición de cuentas y el equilibrio de poder a nivel regional, ¿no? Fortalecer, por ejemplo, los pedidos de la oposición a las autoridades municipales y a la autoridad regional, ¿no? Porque las autoridades regionales y locales se convierten como en reyesuelos, digámoslo así, en muchas regiones, provincias y distritos. Eso dificulta el acceso a la información, la transparencia, el juego de la oposición. Entonces, hay pequeñas cosas, creo yo, que se pueden hacer también para evitar repetir la experiencia de los últimos años. Y lo otro es dejar de pensar una suerte de juego de suma cero entre los partidos nacionales y los movimientos regionales, ¿no? Hay que ver un poco qué es lo que se da en la práctica, qué es lo que se da en la práctica informal, cuáles son las prácticas informales. Que los partidos políticos nacionales, cuando necesitan tener candidatos hacen en el interior del país, normalmente hacen alianzas con políticos regionales, hacen alianzas con movimientos regionales. Tú tienes, o es más, a veces van con la marca del partido nacional y a veces van simplemente como aliados, manteniendo la marca del movimiento regional, ¿no? Entonces, esas prácticas informales que se dan, muchos partidos políticos, sobre todo los más exitosos, han logrado justamente tener ese acercamiento. Pensamos nosotros que el partido nacional, el movimiento regional son como enemigos, cuando podemos también pensar la forma de poder de colaboración entre ellos. Bueno, Carlos, pero lo cierto es que en cada elección provincial y regional que se da, el porcentaje de alcaldes o gobernadores regionales que pertenece a partidos políticos es cada vez menor, cada vez menor. Es decir, la presencia de los partidos nacionales, por lo menos con su logo en el interior del país, es cada vez menor. Es decir, no están presentes en el interior y no se puede no se puede gobernar un país así. Por lo tanto, tú necesitas que el alcalde esté en contacto pues con su representante en el Congreso, que haya canales. Por lo tanto, entonces se pueden plantear ciertas iniciativas como que los movimientos regionales que lancen candidatos a gobiernos regionales, por ejemplo, vayan en alianza o auspicio o algún tipo de vinculación con un partido nacional. Los acercas de ese modo y de algún modo el Partido Nacional se hace responsable de alguna manera de lo que va a ser de la transparencia de los movimientos regionales, ¿no? Y luego también podríamos pedirle a los movimientos regionales que sea obligatorio, ¿no?, que presenten candidatos a las alcaldías provinciales, distritales, y también deberían tener una especie de barrera, ¿no? Claro. Que si no tienes un mínimo de votación también deberías perder el registro. No, de hecho eso sí está planteado, pero quizás deberían estar pues no en una sola región, sino en varias, en fin. El otro tema que es bien importante, y es una diferencia, aunque no sabemos cómo va a decidir finalmente la comisión del Congreso, pero el proyecto del Ejecutivo elimina el voto preferencial, que es una reforma reclamada por muchos. Pero en lugar de canjearlo por un distrito uninominal o binominal en el que uno ejerce realmente un voto preferencial, pero no entre la gente del partido, sino entre partidos, que es mucho más lógico, ¿no? Van a los distritos plurinominales con lista cerrada y bloqueada, es decir, más elección interna se supone, ¿no? Más elección interna. Con una elección interna, claro. Pero eso ya pueden ser solo los miembros. Entonces, no sé, eso ya me parece cortar toda posibilidad de que el ciudadano pueda sentirse representado en el Congreso. No sé qué opinan ustedes de esa propuesta. Bueno, por eso, la compensación por tener la lista cerrada y bloqueada sería la primaria abierta, ¿no? En donde ahí sí los ciudadanos podrían expresar su preferencia
por los candidatos dentro de un mismo partido. Digamos que la votación preferencial, entre comillas, se correría para la elección primaria interna, ¿no? Pero eso significaría que la gente va a ir a votar. Sí, que va a votar. Hay una premisa ahí. Bueno, pero esa es la transacción, ¿no? Yo creo que está claro que eliminar el voto preferencial sin algún mecanismo de democracia interna sí sería inaceptable. Porque el voto preferencial de alguna manera es un derecho que la gente ha conquistado de alguna manera, poder por lo menos cambiar el orden en el que el partido pone de la lista del partido. Y creo tú le vas a eliminar eso y ¿con qué lo reemplazas? Y creo que de otro lado, si bien es más difícil, digamos, ir hacia una redistritalización total del Congreso, por lo menos las circunscripciones más grandes deberían ser un poco más pequeñas para evitar maximizar la competencia interna por el voto preferencial, ¿no es cierto? Efectivamente, mientras los distritos sean más pequeños, la cantidad de cargos en disputa es un poquito menor, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido, yo creo que si tenemos distritos más pequeños, binominales o de 3, por ejemplo, ya pierde sentido el debate si lista cerrada o lista abierta. Se pierde un poco, sí. Se disminuye, exactamente. Y además facilita inclusive los temas de cuotas, un hombre o una mujer como candidatos si son binominales, por ejemplo, ¿no? O sea, reducir el tamaño de los distritos creo que ayuda a resolver muchos problemas que tenemos en el país. Y por otro lado también me parece que en todo caso, poder dejar que el partido sea que decida si es que va a ir con una lista cerrada o con una lista abierta. O sea, también el partido puede ser una cosa optativa y que algunos partidos decidan ir con una lista cerrada u otros. Pero siempre dentro de un distrito pequeño, binominal, por ejemplo, o uninominal. Exactamente. Yo creo, y ahí sí, ¿no? Ese sí es un trabajo que creo que pocos se atreven a plantear. Ya es hora de que redibujemos el mapa del país. Estamos eligiendo autoridades. La representación política tiene que ver el vínculo de la política con el territorio, ¿no? Y eso creo que tenemos que reformar eso de una vez. Bueno, esto bien nos lleva al tema de la bicameralidad. Ya no tenemos tiempo, pero son todos estos aspectos para... ¿no? Hay brevemente una pregunta, porque el proyecto, no en este, pero en otro proyecto que va a enviar el Ejecutivo, se replantea la bicameralidad con el mismo número de congresistas en total, es decir, 30 senadores y... ¿cuántos? 100 diputados, que son los 130 actuales, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, Fernando Tuesta dice que se necesitaría por lo menos 240 diputados, porque hay, si no, ¿cómo se multiplican entre las comisiones que hay en el Congreso y no sé qué? Si en el supuesto de que hubiese consenso ya para ir a la bicameralidad, que parece que pudiera haberlo, porque ya en la propia Fuerza Popular están hablando de eso. Kenji ha lanzado el tema. Kenji, Patricia Donaire, ¿no? Patricia Donaire también, y Luz Salgado también. Entonces, el tema, bueno, está el tema de las funciones, ¿no? Necesitamos un Senado que solamente sea revisor, etcétera. Pero el número de miembros, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de eso? ¿Podríamos funcionar con 130 en total? A mí me parece que yo tengo la sensación de que no se ha pensado bien este asunto, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es el problema que tenemos y de qué manera el problema se solucionaría restituyendo un Senado? A mí no me es evidente ese asunto, ¿no? O sea, asumimos que la representación va a ser mejor cuando elijamos senadores. No me parece que eso sea evidente. De otro lado, uno podría decir, está bien que haya dos cámaras para que el proceso legislativo sea un poco más reflexivo, claro, en el sentido de que ahorita las leyes son demasiado expeditivas, ¿no es cierto? Hay leyes sorpresa, de repente alguien presenta un proyecto, pasa al pleno, se aprueba. Hay una ley que se ha tirado del sistema en buena cuenta de las AFP, porque y eso, si hubiera habido un Senado, de repente se hubiera merecido más discusión. Claro, ahora, entonces, otra alternativa es, dentro del propio Congreso unicameral, es ser mucho más estrictos con la doble votación, por ejemplo, que muchas veces se exonera de ese trámite, ¿no? Siempre entonces, se exonera. Así es, ¿no? Entonces, no sé, pues poner plazos legislativos más largos, tener un proceso legislativo más previsible, ayudaría a contrarrestar ese problema y no necesariamente la existencia de un Senado, ¿no? En fin, es una discusión y además, muy complicada. Por ejemplo, insisto yo con la creatividad, teniendo una sola cámara puedes también hacer algunos juegos. Por ejemplo, si tienes distritos más pequeños, algunos representantes van a ser representantes de estos distritos micro, por decirlo de un modo. Pero también puedes tener en una sola cámara representantes de macro distritos, de distritos más grandes. Macroregiones. Exactamente. Entonces, pero pertenecen y cohabitan en una misma cámara. O inclusive distrito nacional. A mí me parece que eso es una exageración, pero podríamos tenerlo. Pero te das cuenta, en una sola cámara, claro, puedes tener justamente ese juego, ¿no?
Claro, Sí, pues. puedes tener diputados territoriales y otros que entran por voto para respetar la proporcionalidad del voto, ¿no es cierto? Claro, Para compensar. claro, como en Alemania, digamos. Exactamente. Bueno, ya no sé si, en fin, hemos pasado revista algunos de los temas importantes, pero esto, lo interesante de esto es que ya se eleva al nivel, digamos, de la discusión pública este tema, ¿no? Ya parece ser que efectivamente vamos a ir a una reforma, es importante. Y repito, creo que hay condiciones para los mínimos poder hacerlos, ¿no? Bueno, transparencia, financiamiento. Y hay que decirlo, la subcomisión del equipo de trabajo de Patricia Bonaire es lo más serio que se ha hecho en reforma política concreta en los últimos años. Todo lo demás ha sido pues discusiones, planteamiento de temas. Esto es lo más cerca y lo mejor que se ha hecho. Yo soy escéptico del proceso en general, pero me parece que esto es lo mejor que hay que hacer y hay que apoyar esta iniciativa. Sí, pues, entonces, bueno, muchísimas gracias a Martín Tanaka y Carlos Meléndez por su participación.